de 4 años a mí me pegó en una oportunidad de tal manera que mi tía me lo tuvo que sacar. ¿Hay un niño de 4 años acá? Dígame quién es su hija, una nena, su sobrina. Lo que somos papás, de verdad se lo digo. Yo hoy tocan a un hijo mío, sea que sea, yo me saco la túnica, me saco todo y yo doy mi vida por mi hijo. ¿Sabes por qué? Porque es mi responsabilidad. No voy a permitir que nadie le ponga la mano encima a un hijo mío. Yo hoy le dije al Señor. Es más, una vez un drogadito que yo lo saqué de la calle y lo llevé 3 veces a una granja de rehabilitación. Estuve en un congreso en La Rioja y fue a amenazar a mi familia, ¿sí? Y le dijo a mi esposa, acuérdese que usted tiene hija. Y yo estaba en un congreso lleno del Espíritu Santo y le dije, Señor, yo voy a Mendoza, así que se me pase la bronca, porque a donde yo lo agarre y yo lo unjo. Y era pastor, Ay, pastor, ¿qué le voy a decir? ¿Lo que no sentía? ¿Para qué le voy a mentir? Yo tenía bronca. Yo dije, yo lo agarro y yo me lo como. Le dije, Señor, que se me pase la bronca. Y sabe que pasaron como 30 días y me lo encontré a él. Y le dije, venga muchachito, ¿sabe por qué lo voy a hablar? Porque primero hablo de Dios, porque yo te encontraba una semana atrás y te arrancaba la cabeza. Así lo ministra, pastor, así lo ministra. Usted me dice, no, yo me puse a orar en lengua, vino el ángel Gabriel y me dijo perdonar. No, yo tenía bronca. De verdad, hermano, pasaron 30 días y yo lo tuve que ministrar. Y le dije, agradecí que Dios es un Dios de misericordia. Porque hace una semana atrás yo a vos digo, pero mira, yo te voy a dar otra advertencia. La próxima vez que vos vayas a mi casa a amenazar o intimidar a mi familia, yo te agarro de acá. De acá, te pego una patada en el traste, te meto en el auto y yo soy el que te voy a llevar preso. Porque no voy a permitir a vos y a nadie que le falte el respeto a mi familia. Y menos a mi hija. ¿Sí, muchachito? Bueno, que Dios lo bendiga y pase a ser tranquilo. David, que era ungido de Jehová, ¿cuál fue el primer enemigo que confrontó? Un chino de 3 metros que se llamaba Goliat. ¿Sí o no? 40 días intimidando al pueblo de Israel. A ver, ¿quién es el más guapito de ustedes? A ver, el que venga y me vence a mí. Dice, el que me vence a mí, nosotros vamos a ser siervos suyos. Y si ganamos nosotros, y ustedes van a ser siervos nuestros. Acá no vamos a derramar más sangre. Que se levante un guapito, a ver, ustedes que creen en el Dios creador del cielo y de la tierra. A ver. 40 días intimidando al pueblo de Israel, provocando a la iglesia. Y la iglesia es muy santa, ora, pero si usted ora y no actúa, la oración no sirve. Yo oro y actúo. Así de sencilla se la hago, Dios. ¿Por qué? Porque si yo ya sé lo que tengo que hacer, ay, Señor, cuando vos me hables, cuando vos me reveles, Señor, me mostrás. Ya la hablo de 1000 maneras y todavía quiere esperar que Dios le siga hablando. No, hermano, empieza a hacer. Si no, ¿cuándo va a aprender? ¿Sí? Se ora, pedí, se dará, buscar y hallaréis, llamar y se abrirá. Es la regla de oro. Hay que pedir, hay que llamar y hay que buscar. Quiere decir acción. La fe, si no obra, muerta a sí misma. Yo creo en Dios, pero no hago nada. Dice, vos me mostrás tu fe por lo que hablas. Bueno, yo te voy a mostrar mi fe por lo que digo y por lo que hago. ¿Sí? Eso es una fe genuina. David, cuando vio que este gigante insultaba, intimidaba, ni Saúl, que era ungido en ese momento, se animaba como rey a confrontar al gigante, experiencia, hombre de guerra, vino este muchachito, pastor de oveja, que le traía alimento a sus hermanos. Sí, andaba porque los muchachos están en la guerra, por ahí le falta algo, llevar comida, sí, y andaba, él fue en obediencia, dejó las ovejas encargadas y se fue a cumplir la misión del Padre. Cuando se encuentra allá, ve, y David de manera inteligente, había una negociación del rey para que confrontara al gigante. Le iba a recibir de impuesto y encima le iba a dar a la hija. Era jovencito, era soltero. No sé cómo será la hija del rey, pero acá vamos a hacer algo. No cree que nadie se mueva, no, buscaba también un beneficio.
Eso no está en la Biblia. Yo no me lo puedo imaginar, ¿no? Otro pastor tendrá otra imaginación. Entonces, cuando ve toda esa intimidación, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Ese lo usan como insulto cristiano. ¿Sabía usted? Estos gentiles, estos mundanos, estos diablos. A veces son insultos cristianos, son santos, pero son insultos. Agraviantes, que menosprecian a la otra gente. Porque decir filisteo incircunciso era decir, esto no pertenece al pueblo de Dios. Estos no son de nuestra talla. Estos no saben quién es el Dios verdadero. Y viene a confrontar al ejército del Dios viviente. Déjenmelo a mí, yo me voy a acercar. Viene un hermano y dice, pastor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer esto? Bueno, yo me hago cargo. Pero mirá que hay mucho, yo le dije que me voy a acercar. Bueno, así que claro. Yo no peleo con nadie, ¿eh? El que me quiere sacar la escoba se la doy. El que quiere hacer algo y le digo, bueno, mire pastor, pero no se haga el espiritual que voy a dar para que Dios me revele. No, dígame cuando, bueno, empezó ya. David era así. Y era un hombre ungido que sabía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. ¿Sí? ¿Usted conoce a Dios? ¿Sabe lo que demuestra que usted conoce a Dios? Es cuando actúa, cuando se mueve, cuando hace. Porque usted se va a mover por algo, no por sentimiento, usted se va a mover por obediencia a lo que el Espíritu Santo le muestra. Usted no me conoce, pero tendríamos que hacer una conferencia para que me sienta explicarle punto por punto lo que Dios me ha tenido que hacer. ¿Sí? Y ser valiente, porque hoy hay pastores con 20 o 30 años de ministerio y me dicen, vos estás loco. Y sí, bendita locura, porque yo sé a quién le he creído, y donde Dios me dice hacerlo, yo lo hago. ¿Sí? David confrontó al gigante. Saúl lo vistió de una vestidura militar. Saúl lo menospreció. ¿Sabe cuánta gente te menosprecia? ¿Por qué? Porque te mira a vos, me mira a mí, no mira lo que Dios ve. Ahora, ¿quién es el que te está mirando? Dios es el que te está mirando. Yo no sabía que hoy iba a estar acá ni que iba a estar en mis hermanos, pero Dios fue el que me envió. Y si Él me envía es porque algo tiene que decir. Mire, yo no sé si me van a volver de nuevo a invitar a predicar, ¿sí? Pero yo le voy a decir lo que el Espíritu Santo me dijo que le dijera. Porque he llorado en todo el avión cuando yo venía leyendo la Biblia. Ya este pensamiento lo venía meditando en mi corazón. Y le digo, Señor, ¿qué le puedo hablar a una iglesia de 26 años? Y me dijo, yo quiero que le hables al corazón. Porque muchos piensan, sí, que yo no lo conozco. Dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra va a cosechar, sea bueno o sea malo. Y en 26 años usted ya tiene que dar frutos. Malo o bueno, pero ya lo digo. Algunos no estarán dando, otros estarán por empezar hoy día. Amén. Ahora, cuando el rey le quiso poner la vestidura, le dijo, pero ¿cómo vas a ir tú a pelear con este gigante si es un hombre de guerra, adiestrado en batalla, te va a comer como pan, vos sos un mocosito, no vayas? Cuando le puso la vestidura no se la podía ni echar y él dijo, mire, yo quiero decirle algo, usted, es verdad, no soy militar, pero yo soy pastor de la oveja de mi padre. Venía oso, venía león, fuese el que fuese, tu siervo agarraba, si se levantaba contra la majada oveja, le echaba mano, lo degollaba y lo mataba, fuese oso o fuese león. Y este filisteo incircunciso va a ser como uno de ellos, y hoy yo le voy a cortar la cabeza. Ahora hay algo que aprendí el fin de semana pasado. Me dice, Dios nunca te va a llevar a derrotar gigantes si primero no vences al oso o al león. Después te va a llevar a derrotar gigantes, pero primero te voy a hacer pelear con osos y leones. No pretendas pelear con gigantes cuando no sabes